Vamos a iniciar nuestras entrevistas con el doctor Gaspar Pérez Jiménez, él es jefe de servicios de radiooncología de la Unidad Oncológica de la Ciudad de la Salud. Doctor Gaspar, bienvenido y buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, doctor, un gran avance esa llegada de las personas que están padeciendo de cáncer a la unidad de cancerología de la Ciudad de la Salud. Sí, bueno, efectivamente, como bien dices, es un momento importante en el que estamos brindándole a los pacientes esta opción de tratamiento, en este caso en particular, específicamente con radioterapia, en estas nuevas instalaciones del Hospital de Cancerología de Ciudad de la Salud, bajo la administración del Instituto Oncológico Nacional. Como hemos venido diciendo, es una oportunidad que nos permite ampliar las facilidades en donde los pacientes van a poder seguir recibiendo un tratamiento, pero como dije, en nuevas instalaciones, más modernas, lo cual al final se va a traducir en que los pacientes pues no van a tener que esperar tanto para su atención. En Nos este va a sentido, permitir a doctor, nosotros. ¿cómo va a ser el proceso? Porque son muchos los pacientes que nos han estado preguntando a partir de qué momento se van a trasladar. También incluso los familiares nos dicen que cómo va a ser el proceso. ¿Van a ser todos los pacientes o se van a trasladar ciertos pacientes, quizás los más graves o los que van a recibir quimioterapia? ¿Cómo va a ser en sí el proceso? Esa es una muy buena pregunta y es un término que tal vez crea un poco de confusión, porque no es un traslado. Nosotros no es que estamos trasladando pacientes graves, hospitalizados del Instituto Oncológico Nacional al Hospital de Cancerología. Nosotros en esta primera fase lo que estamos haciendo es atendiendo pacientes de la consulta externa del servicio de radioterapia, Ajá. puntualmente con cáncer de mama y cáncer de próstata, que son los que ahora van a recibir su tratamiento de manera ambulatoria en el centro de radioterapia que está ubicado acá. El resto de los pacientes ambulatorios, lo que pasa es que radioterapia está dentro de las especialidades que atiende al paciente con cáncer. El paciente con cáncer, y también voy a aprovechar la pregunta para hacer un poquito de docencia y echar un poquito más para atrás. El paciente con cáncer, particularmente en términos generales, porque obviamente esto puede variar de paciente a paciente, de tumor a tumor, pero en términos generales se trata con cirugía, radioterapia y quimioterapia. Dentro de eso, la radioterapia en el 80-90% de las veces se hace de manera ambulatoria. La radioterapia es un tratamiento basado en rayos X que básicamente participa dentro del manejo de especialistas y aniquila las células tumorales. Dentro de ese grupo de pacientes, puntualmente pacientes con cáncer de mama y cáncer de próstata son los que ahora se van a atender en la Ciudad de la Salud. Estamos hablando de un porcentaje de cuánto, doctor, que van a estar entonces recibiendo esa atención en la Ciudad de la Salud. Estamos hablando, para también hacer un poco de docencia, que nosotros, antes de este escenario, nosotros en el oncológico, con 3 aceleradores lineales, atendemos aproximadamente entre 80 a 100 pacientes por máquina, teniendo 3 máquinas. Estamos hablando que en el escenario más alto estamos atendiendo alrededor de 300 pacientes por día, en un horario que va aproximadamente entre 5 de la mañana aproximadamente a 10 de la noche. En este momento, nosotros, de esos 3 aceleradores, uno de ellos tuvimos que darlo de baja porque tenía 22 años, porque ya teníamos una licitación con un nuevo acelerador que solamente estábamos esperando poder dar la orden de cambiarlo, y por ende, en este momento, en la sede Ancón, de esos 3 aceleradores tenemos 2, porque uno de ellos hace un mes decidimos pues tomar la decisión de hacer el cambio. Entonces, de tener 3 aceleradores, tenemos 2,
y esos pacientes que se atendían en este acelerador, que ahora se está cambiando, se está modernizando también, los hemos tenido que pasar a los otros 2 aceleradores. Por ende, ahora el horario es de 4 de la mañana a 11 de la noche. Entonces, habiendo dicho eso, de esos 300 pacientes que en este momento nosotros estamos atendiendo en la sede Ancon, atendiendo cáncer de mama y cáncer de próstata, que de paso es la incidencia número 1 a nivel mundial y en Panamá en el hombre y en la mujer respectivamente, vamos a atender aproximadamente un 50% de esos pacientes acá. Por ende, estamos hablando que progresivamente acá vamos a estar atendiendo alrededor de 150 pacientes, 180 pacientes aproximadamente. Doctor, el tema insumos, ¿cómo está en la Ciudad de la Salud con respecto a insumos para estas personas que van a ir hacia el Hospital de Cancerología? Y por lo que le entendimos, las hospitalizaciones van a seguir siendo acá en el oncológico. No va a haber hospitalizaciones en el Hospital de Cancerología de la Ciudad de la Salud. Por ahora no, pero es el paso que sigue. Esto va a ser un proceso paulatino, coordinado, bien organizado entre todas las partes, director de la Caja del Seguro Social, director del Instituto Oncológico Nacional, obviamente bajo el paraguas de las autoridades gubernamentales que están más arriba, etcétera. El paso que sigue es continuar ampliando la cartera de servicios. Se va a hacer una segunda fase, que lo mencionó el doctor Julio Santamaría en una entrevista que le hicieron el día viernes, que se está coordinando, lo dijo el presidente, lo dijo el ministro. Una segunda fase se va a hacer una segunda torre, para posteriormente hacer una tercera torre y poder, pues, probablemente en un futuro, esperemos no muy lejano, tal vez ahí sí pensar en hacer un traslado completo, o ahí se tendrá que ver entre los que estemos y los que pues sigamos dirigiendo, tomar pues decisiones si vamos a trasladar del todo o a mantener ciertos servicios en la sede, en este caso pues en la más antigua, que sería Ancon. En cuanto a insumos, insisto, nosotros lo que se ha coordinado, lo que se ha decidido, lo que se ha solicitado, es que el Instituto Oncológico Nacional es el que opera y el que administra dentro de estas instalaciones de la Ciudad de la Salud. Nosotros en este momento en el Instituto Oncológico Nacional, si bien es cierto, tenemos limitaciones como cualquier otra institución pública, en ese sentido nosotros tenemos todo lo que hasta el momento necesitamos para poderle ofrecer a nuestros pacientes lo que ellos ameritan para cada una de las situaciones que tiene. Insisto, somos un hospital público, no es que estamos en otro país, no es que somos distintos al resto de lo que ocurre en Hospital Santo Tomás, de lo que ocurre en Caja de Seguro Social, pero no te puedo decir que en este momento nosotros tengamos una situación de que estamos necesitando algún tipo de insumo en particular, que tenemos alguna carencia en este momento. Hasta la fecha en donde yo estoy enterado, al menos como jefe del servicio de radioterapia, no es el caso. Doctor, ¿ha aumentado significativamente en estos últimos años los cánceres puntualmente? Aquí hemos hablado el día de varias prevenciones de cánceres. ¿Cómo estamos actualmente en nuestro país y qué es lo que más le preocupa a su unidad? Sí, es una pregunta que la verdad va atinada con lo que está pasando, porque nosotros cada vez más vemos un aumento en la incidencia en todos los tipos de cánceres, tanto en el hombre como en la mujer, y sobre todo algo que no veíamos tiempo atrás, y que con más frecuencia notamos es la aparición de cáncer en personas más jóvenes. Cáncer de mama, primero en incidencia en Panamá en la mujer, seguido de cáncer cervicouterino, y es lamentable que todavía el cáncer cervicouterino esté en el top 3 o en el top 5 de las primeras causas de cáncer en la mujer, y esto lo digo porque es un cáncer prevenible, es un cáncer que tiene una prueba de tamizaje bien validada, es un cáncer que tiene una vacunación, y es un cáncer en el que se comporta totalmente distinto en primer mundo y en tercer mundo. En primer mundo el cáncer cervicouterino no es un problema, en tercer mundo el cáncer cervicouterino, y Panamá no deja de ser la excepción, es un problema. En el hombre, cáncer de próstata, alta incidencia de cáncer colorectal,
alta incidencia de cáncer gástrico, que son cánceres que están relacionados a factores de riesgo ampliamente conocidos por la población: obesidad, mala alimentación, sedentarismo. Si bien es cierto, Panamá, y ahí sí tenemos que sentirnos bien orgullosos, somos un país latinoamericano que fuma poco. En ese sentido, el cáncer de pulmón tiene una incidencia mucho más baja que en otras latitudes de Latinoamérica, por ejemplo Chile, por ejemplo Argentina, ni hablar Estados Unidos, en donde pues es la primera, y en países de primer mundo, es la primera causa de mortalidad a nivel mundial, el cáncer de pulmón, asociado pues obviamente al tabaquismo. En Panamá no tiene una incidencia tan importante, pero sigue siendo relevante. Pero sí, contestando puntualmente la pregunta, lo vemos más frecuente, la incidencia va en aumento. Yo quisiera poderte decir que hemos notado una baja en la incidencia, te estaría mintiendo, y sobre todo lo vemos cada vez más en población joven. Factor determinante, porque hay algo que a mí me llama la atención, sí. Y es que a inicios de esta década, uno de los ejecutivos importantes de una de las tabacaleras dijo que antes que terminara la década del 20, ellos iban a cambiar el cigarrillo por el vapeo. Es decir, iban a hacer esa transición hacia los cigarrillos, estos llamados cigarrillos electrónicos. Y es algo que cada vez estoy viendo con mayor frecuencia gente con eso. Sí. Es decir, ya incluso los venden antes no se podía vender al detal, pero ahora sí, pues irrumpieron, y uno lo ve desde las estaciones de las estaciones de conveniencia en las gasolineras, hasta en los chinos, hasta en cualquier lado. Es decir, usted dice, tenemos poca incidencia en cigarrillos, en el tabaco, pero ¿cómo estamos con este cigarrillo electrónico? Sí, no quiero minimizar, perdón, el problema, pero mira, qué bueno que me haces esa pregunta, porque justamente a título personal, ayer me pasó en un mall de la localidad, muy frecuentado por todos, obviamente me reservo el nombre, en donde entré al baño y había un joven lavándose las manos, y en lo que terminó de lavarse las manos hizo un vapeo, cosas que tú no ves, por ejemplo, hoy día a nadie fumando en un lugar público, porque la gente tiene la impresión de que el vapeo es sano, es permitido, no estoy contaminando al medio ambiente que me rodea, lo puedo hacer, está de moda. ¿Y cuál es la realidad, doctor? Produce menos. Y la realidad es que la incidencia ha aumentado. La realidad es que es peor que el cigarrillo, y eso es lo que tal vez a la población general no le ha entrado en la cabeza. La realidad es que produce igual o más cáncer que el cigarrillo normal, y la realidad es que se está saliendo de control. Esa es la realidad. Cuando yo digo que tenemos que sentirnos orgullosos, es porque lamentablemente lo estoy mencionando en términos de comparación. Si me comparo con, lamentablemente las comparaciones no necesariamente son justas o reales, pero aprovechando la pregunta con el tema del vapeo, claramente si seguimos en esta línea se nos va a salir de control y vamos a quedar en el mismo número que otros países. Doctor, el pico de fumadores fue del 19% en Panamá, a finales de los años 60, principios de los 70. Con el vapeo, más o menos, ¿se tiene alguna estadística de cuántos pueden ser los fumadores o los vapeadores en nuestro país? Mira, yo te miento si te doy un número, y yo creo que en este momento puedes, no sé, pues habrá algún experto que sí te podrá tener una idea mucho más cercana, pero lo que sí te puedo decir es que inclusive esa persona que tal vez nos pueda orientar en este momento con ese número que me pides, estoy seguro que va a tener un gran sesgo en el número que nos pueda dar, porque el vapeo es algo que la gente no dice, es algo que la gente todavía lo tiene un poco medio escondido. Lo hago públicamente, pero todavía no está del todo bien. ¿Y por qué no funcionan las regulaciones, doctor, en ese sentido? Porque lo dan hasta en millos, hasta en las piñatas ya lo están colocando. En cualquier momento lo dan. No, en las fiestas de adultos, en las fiestas de adultos, hasta en piñatas. En este sentido, ¿qué pasa con las regulaciones? ¿Qué pasa con las regulaciones en ese sentido para el tema de la venta? Sí, definitivamente que ha habido un descontrol. Yo creo que
que se ha intentado, pero a ver, escapa un poco de mi área de expertise, pero inclusive en las escuelas, precisamente por este mal concepto, yo creo que va de la mano de este mal concepto que lo puedo hacer, nadie se dio cuenta. Tú te fumas un cigarrillo hoy o alguien se fuma un cigarrillo al lado tuyo y tú automáticamente te das cuenta. Si tú no ves a esta persona vapeando, en donde sale el humo, puede hasta que tú ni te des cuenta porque el olor realmente se percibe muy poco, pero ahí es donde está la ignorancia de las personas de que creen que por eso es menos dañino y lo que no saben es que es hasta más dañino. Yo creo que sí, que hay una ignorancia completa en el tema, tanto local como mundialmente, y eso tal vez ha limitado un poco las regulaciones porque la gente lo puede hacer y puede pasar desapercibido, eso es evidente. Bueno, algo que obviamente tendrá repercusiones interesantes, es decir, en campaña el presidente Mulino fue al hospital oncológico y lo definió de forma pues muy drástica. Incluso el día que fue estaba inundado el estacionamiento. Este de llevarse estos dos temas a la ciudad hospitalaria, obviamente, ¿en cuánto reducirá a las personas que diariamente tienen que ir al oncológico de acá del área de Ancón? Sí, claro, claro. Hablando puntualmente del servicio de radioterapia, pues va a impactar en aproximadamente un 50%, la mitad de los pacientes. Yo les invito que en algún momento vayan al búnker de radioterapia no a las 6 de la mañana, que el panameño tiende a ser bien madrugador y tiene ese chip conectado. Yo te invito a que vayas a las 7, 8 de la noche y te des cuenta que pareciera que fueran como las 6 de la mañana, Sí. de lo hacinado que estamos por la cantidad de pacientes que tenemos. Yo te puedo decir que nosotros en el servicio al año podemos estar tratando o viendo entre 3.000 a 5.000 pacientes aproximadamente, nuevos, quiero decir, Wow. y eso claramente va a impactar importantemente en un volumen importante de uno de los servicios que maneja una cartera importante, valga la redundancia, de pacientes en el oncológico. Obviamente, yo no pretendo en este momento venderles humo y decirles, miren, en 2 meses ustedes van a notar que ya el hacinamiento del oncológico bajó. Yo les estaría mintiendo porque oncología médica maneja el triple de pacientes que manejamos nosotros, porque la quimioterapia se da pues también en muchos otros escenarios en donde nosotros no entramos. La radioterapia, por ejemplo, para no dejar esto así como en el aire, la radioterapia en términos generales se da una vez en una intención curativa. Se puede repetir en un paciente, sí, se puede repetir en un paciente, pero siempre y cuando ese sitio no haya sido tratado. Se puede dar en pacientes que estén en escenarios paliativos, por supuesto que sí, lo utilizamos en pacientes paliativos para control del dolor, para sangrado, para metástasis cerebrales, etcétera. Pero la quimioterapia se puede usar en una primera línea, una segunda línea, una tercera línea, hoy día hay inmunoterapia. Entonces, cirugía, por otro lado, pues también tiene un hacinamiento importante, cuidados paliativos ni hablar, otros servicios como radiología, como patología. Entonces, yo no voy a decirles hoy día que los invito a que vayan al oncológico en 3 meses y que vayan a notar que ahora ya tenemos un volumen considerablemente menor. Yo te puedo decir, como jefe del servicio de radiooncología, en esta primera fase, hablando puntualmente de pacientes de radioterapia, que si tú vas hoy y vas en 3 meses al servicio de radioterapia, vas a notar una diferencia de aproximadamente un 50% de pacientes menos y de un horario que ya no va a tener que ser de 4 de la mañana a 11 de la noche como está actualmente, que obviamente afecta a los pacientes. Claro. Yo te puedo decir de que en nuestro servicio el paciente ahora se va a poder atender en un horario mucho más easygoing, mucho más llevadero, y que el paciente ya no va a tener que esperar un mes, mes y medio, 2 meses para empezar un tratamiento. Puedo hablar puntualmente de radioterapia, pero esto es una isla
Sí, y que necesita de verdad que, por lo menos se da un gran avance, doctor, de verdad, Sí. porque por lo menos en donde está ubicada la sección que usted señala como búnker de radioterapia, eso ahí está totalmente amotinado y muy cercano, ahí mismo a 2 pasos está también el área de la morgue y realmente desde el punto de vista de salud mental de ese paciente no cuadra estas 2 secciones allí muy cercanas. Próximamente se van a estar entonces ya todos los pacientes o un porcentaje va a estar atendiéndose precisamente en la Ciudad de la Salud, doctor. Mira, qué bueno que me haces esa pregunta porque casualmente con nuestro personal eh, de difusión de prensa en el oncológico hicimos un video que los invito a que lo vean, está en la página y en Instagram del Instituto Oncológico Nacional dedicado a los pacientes, porque precisamente con esa pregunta que me haces, nosotros vamos a seguir atendiendo pacientes en el Instituto Oncológico Nacional en la sede de ANCON, porque allá está que el paciente que necesita ser hospitalizado, allá está el paciente que necesita recibir quimioterapia junto con radioterapia, allá está el paciente que necesita del resto de las instalaciones que tenemos a la mano directo en el resto del edificio. Nosotros no podemos trasladar a todos los pacientes para acá. Obviamente el plan es que a futuro, y cuando digo a futuro, estoy hablando prontamente, ampliar la cartera de opciones de otras patologías que se puedan tratar acá y en la medida en la que se vaya avanzando con las otras fases, como mencioné al principio, fase 2, fase 3, pues ahí sí, y que ya tengamos disponible el resto de las otras opciones, llámese laboratorio, llámese camas de hospitalización, etcétera, ya para poder hospitalizar al paciente si es que lo necesita, entonces pues atender al resto de pacientes. Pero por ahora hemos decidido conjuntamente con la administración atender a ese grupo de pacientes que ocupa un gran porcentaje y que en términos generales es un paciente que se puede manejar ambulatorio. Porque insisto, y como dije al principio de la entrevista, un porcentaje alto de pacientes con radioterapia, no solamente en mama y en próstata, en la gran mayoría de los otros tipos de tumores que tratamos nosotros, que son un porcentaje alto, se tratan de manera ambulatoria. Pero hay pacientes y hay pacientes. Y solamente para aprovechar esa pregunta, nosotros no solamente atendemos adultos, nosotros también atendemos niños, tanto del Hospital de Especialidades Pediátricas como del Hospital del Niño. Radioterapia es un servicio que atiende a adultos y niños. Y esos pacientes se van a seguir atendiendo por ahora en la sede ANCON. Listo. Doctor Gaspar Pérez Jiménez, jefe del Servicio de Radio Oncología de la Unidad Oncológica de la Ciudad de la Salud. Recuerden, hoy empieza esa llegada de pacientes oncológicos al Hospital de Cancerología de la Ciudad de la Salud.